claridad con el proceso de contratación. Es muy importante que tengamos conocimientos, así sea a grandes rasgos, de los tipos de contratos que existen. Los más conocidos o los que más identificamos es el contrato a término fijo e indefinido. Entonces vamos a hablar primero del contrato a término fijo. Como su nombre lo indica, muchachos, en este tipo de contrato nosotros sabemos esa fecha de terminación de las obligaciones pactadas a través de los contratos por parte de los empleadores y del empleado, y se da a través de dos modalidades. Tenemos la modalidad número 1, que es igual o superior a un año. Este tipo de contratos, muchachos, siempre debe constar por escrito, y también el término de su duración no puede superar el tope de 3 años, pero lo podemos prorrogar de manera indefinida. Si hay un periodo de prueba, también debe constar siempre por escrito al inicio del contrato. Tenemos la segunda, y para su terminación tampoco se requiere previo aviso, porque como nosotros conocemos la fecha de finalización del contrato, entonces no hay que generarle un previo aviso al empleado. Y tenemos la modalidad número 2, que es inferior a un año. Es ese tipo de contratos que únicamente lo podemos prorrogar hasta 3 veces. Únicamente, ya cuando nosotros hemos prorrogado 3 veces, ya no es bajo esta modalidad, sino que tiene que ser bajo otra modalidad o finalización del contrato como tal. Y esas prórrogas que se deben de dar siempre deben de ser por periodos iguales o inferiores a los pactados al principio. Y también, pues, para su terminación no se necesita como tal de un previo aviso por conocer la fecha de finalización del mismo. Vamos a hablar entonces el contrato a término indefinido. Entonces es ese tipo de contrato, muchachos, que no tiene estipulado una fecha de terminación de las obligaciones entre el empleador y el empleado, y este tipo de contratos lo podemos hacer por escrito o lo podemos pactar también de manera verbal. Entonces, si se quiere establecer cláusulas dentro del contrato, siempre debe ser por escrito. Entonces no podemos pactar cláusulas de manera verbal, sino siempre existir esa prueba a través de lo escrito para este tipo de contratos. Acá ya también el empleador se compromete a pagar las prestaciones sociales, las primas de servicios, los descansos remunerados y los aportes para fiscales al empleado. Y en este pues sí se requiere de un previo aviso para la terminación como tal del trabajo. Del contrato. Vamos a hablar del contrato por obra o labor. El contrato es por una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Es decir, estos tipos de contratos, muchachos, se dan mucho en las construcciones o con los obreros, ya que, por ejemplo, se contratan a las personas dependiendo la duración de una obra. Entonces, supongamos que yo estoy construyendo un edificio y estipulo que ese edificio se me va a demorar en su construcción un año. Entonces yo contrato a las personas para un año. Tenemos el contrato de aprendizaje. Es ese tipo de contratos, muchachos, que se establecen entre las instituciones de educación generalmente superior y con las empresas, donde cada uno de los estudiantes ya entra a hacer lo que nosotros conocemos como su práctica, donde tiene ya contacto directo con el mundo laboral que rodea su profesión. Y también se pacta el salario, si va a existir, y si existe como tal no se llama salario, sino un auxilio de sostenimiento. Y hay dos modalidades, muchachos. Si el practicante, por llamarlo de esta manera, es universitario, el pago mínimo debe de ser, como su nombre lo indica, así sea redundante, un salario mínimo legal vigente, y puede recibir o puede percibir en ese auxilio también algo más que del monto del salario mínimo legal vigente. Si es por decir un técnico o un tecnólogo, el salario máximo que va a percibir es el mínimo, el salario mínimo legal vigente, y puede recibir remuneraciones o auxilios por debajo del salario mínimo legal vigente. Vamos a hablar del contrato temporal, ocasional o accidental. Es ese tipo de trabajo, muchachos, de corta duración y que no tiene ninguna relación con las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. ¿Cómo así? Supongámoslo, les coloco un ejemplo. Estoy dentro de mi empresa y resulta que sale una gotera. Entonces yo no sé arreglar esas goteras y tengo que contratar a una persona para que lo haga por mí, que tenga el conocimiento previo. Entonces lo hago bajo esta modalidad de contrato porque
¿Cuáles son las características? El contrato no puede ser inferior a 30 días, es decir, a un mes, y debe ser contratado para funciones totalmente diferentes a las que se desarrollan dentro de la organización. Entonces, las características pues principales que tiene, ya dije dos de ellas, y una también es que puede ser verbal o puede ser escrito. Luego tenemos el contrato civil por prestaciones de servicios. Este tipo de contratos, muchachos, se celebra de manera bilateral entre la empresa y una persona, bien sea natural o jurídica, que sea especializada en alguna labor específica que requiera la empresa. La remuneración se acuerda también entre las partes que están contratando, es decir, entre la empresa y la persona natural o jurídica, y no hay una relación laboral ni obliga a la organización a pagar las prestaciones sociales al empleado. Generalmente en este tipo de contratos, muchachos, la seguridad social debe ser cancelada por las personas que han sido contratadas. ¿Listo? De esa manera ya les comenté todo acerca de los tipos de contratos. No voy a hacer especial énfasis en la socialización e inducción, ni tampoco en el macroproceso 3 y 4, porque creo que con el documento y las diapositivas queda más que claro, pero recuerden que si tienen alguna duda, me contactan, que yo inmediatamente la resuelvo. Y espero que hayan visto también el video de las indemnizaciones cuando los contratos se finalizan sin justa causa, que es muy importante que lo tengan en cuenta, y aprendan un poco acerca de ese proceso. Y también les quería hablar acerca de la cultura organizacional que ustedes tienen acá. Ingresan en la plataforma para los que ya han interactuado con el material de la unidad número 2, y tienen un video muy significativo que habla en resumidas cuentas de cómo es ese proceso de la cultura y el clima organizacional. Entonces, cuando yo hablo de cultura organizacional, muchachos, estoy hablando de que la cultura organizacional de una empresa en general es la suma de la visión, misión y de los objetivos. La cultura organizacional se va formando a lo largo de los años, muchachos. No es algo que nace de la noche a la mañana, es algo que se va formando a través de los años y que se va adquiriendo a través de toda la organización, es decir, va impactando, bien sea positivo o negativamente, a las personas que laboran dentro de la empresa. Mientras que cuando yo hablo del clima laboral, estoy hablando del estado anímico colectivo del lugar de trabajo. Entonces me estoy refiriendo a los sentimientos y las emociones de los trabajadores en un momento dado. Y el clima laboral, muchachos, influye en la conducta directa que tenga el empleado dentro de la organización. Resulta que la cultura organizacional, muchachos, es como un iceberg. Todos conocemos un iceberg, que es un témpano de hielo gigante y tiene una parte que es visible y la gran parte que no se observa, es generalmente la parte más grande de ese iceberg. Entonces, la parte que se observa o la parte visible me habla de los aspectos operacionales y de las tareas de la empresa. Es decir, los aspectos que yo al ingresar a una organización o a una empresa son totalmente perceptibles y son visibles. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de la estructura organizacional, de los títulos y descripción de los puestos, de los objetivos y las estrategias, de las tecnologías que se aplican en la organización, de las políticas y directrices del personal, los métodos y procedimientos, y también de las medidas de productividad y las medidas financieras. Y cuando hablo de esa parte que no es visible, entonces estoy hablando de los afectos, de las emociones, de los aspectos sociales y psicológicos de las personas de la organización. Entonces son las formas de influencia y de poder que tienen las personas, son las percepciones y actitudes de las personas, los sentimientos y normas de los grupos, los valores y expectativas, las formas de interacciones informales, las normas grupales y las relaciones afectivas que se generan. La cultura organizacional es algo más estructurado, muchachos, y también tiene unos componentes que hablan de los artefactos, los valores compartidos y los supuestos básicos. Entonces, cuando yo estoy hablando de los artefactos, son las cosas que yo puedo ver, puedo escuchar y puedo sentir
cuando me encuentro en la organización, es decir, cuando ingreso a la organización. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de los productos, de los servicios, de las pautas de comportamiento de los miembros de la empresa, desde cómo visten las personas que laboran dentro de la organización, cómo se relacionan, cómo hablan, cómo se comportan, qué es importante y qué es relevante para cada uno de esos empleados. Entonces, por ejemplo, los artefactos, un ejemplo de artefactos, muchachos, son cosas y eventos que nos indican en forma visual y auditiva la cultura de esa organización. Entonces tenemos, por ejemplo, los símbolos, las historias significativas de la empresa, los héroes de la empresa, los lemas que se tengan, las ceremonias que se desarrollen, por ejemplo, de manera anual dentro de una organización, los protocolos que se empleen, entre otros. Luego hablamos de los valores compartidos, muchachos, es decir, son valores relevantes que van adquiriendo mucha importancia en las personas que laboran dentro de la organización. Y también me explican las razones por las cuales las personas hacen lo que hacen. Entonces, un ejemplo de los valores es la calidad de Toyota. Porque en Toyota los empleados hacen lo que hacen para reflejar esa calidad y confort en los vehículos y que tengan una satisfacción completa los